En el podcast de hoy recibimos un invitado reconocido por muchos de ustedes por su paso en la televisión, el Dr. Tintín, un odontólogo que ha brindado valiosa información sobre el cuidado bucal. Hoy se une a nosotros para desmitificar conceptos y compartir verdades sobre la salud oral. Además, nos revelará las claves que lo han llevado al éxito como emprendedor e inversionista en múltiples empresas. Y como un extra, es un hábil creador de contenido en el área de la salud. Así que estamos ansiosos por aprender de su experiencia y conocimiento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphy Podcast. Acá Dani y Charlie, esta vez con un invitado traído directamente desde las pantallas de televisión, desde los sets y también desde la comodidad de una buena camilla. El día de hoy tenemos un profesional. No es el perfil típico de este podcast, pero sin embargo es un profesional tan bueno en lo que hace que ya se está convirtiendo en una celebridad. ¿Eh? Claro. Así, Sí. así de crack es este personaje. Para mí es un honor presentarles al doctor Jimmy Tintín. ¿Cómo está, Doc? Hola, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien acá y con gusto de estar en esta reunión con ustedes y conversar, ¿no? Justo estábamos conversando, que bueno, para mí es un gusto igual tenerte acá, Doc, de que este formato del podcast es diferente en el sentido de que da chance a poder conversar de temas un poquito más profundos, ¿no? Más relajados. Sí, más relajados, porque hay esta presión siempre en la radio, en la tele, de hijo de madre, tienes 15 minutos, tienes 20. Entonces, es chévere, uno se da el tiempo de conversar de algunos ámbitos. Yo por ahí tengo algunas preguntas interesantes, pero más bien quisiéramos preguntarle cómo usted, Doc, cuando se topa con alguien en la calle y no le conoce, no le ubica, ¿cómo se presentaría? ¿Qué les contaría que hace de su vida? A ver, me suele pasar, no me siento ni famoso ni nada por el estilo, pero sí un profesional reconocido que en la calle a veces me quedan viendo, ¿no? Me quedan así viendo. Como quien dice, a este tipo le he visto en algún lado. Pero sí hay gente que se atreve y dice, ¿usted es el doctor Tintín? Le digo, sí, ¿cómo está? Y me gusta ser muy amable, ¿no? Me gusta sentir el calor de la gente y darles calor porque a veces pueden pensar las personas que somos profesionales, sobre todo en el área de la salud, somos que medios distantes y así era antes. O sea, antes claro que sí. el médico, el odontólogo de prestigio era alguien así que poco se acercaba, no conversaba mucho. Pues hoy la nueva escuela es diferente. Hoy buscamos el humanismo, el acercamiento, el que el paciente nos considere un amigo, porque al menos en lo que es odontología se necesita eso, por el pánico y fobia que muchas gentes tienen, pero cuando uno les da otra sensación, ellos cogen confianza y la verdad es súper chévere poder trabajar con pacientes que cogen la confianza en uno, ¿no? Y yo he tenido la suerte de ser docente por más de 38 años y he formado muchas generaciones de jóvenes y así les he formado, ¿no? Entonces, creo que esta es la nueva cadena de valor de los profesionales jóvenes de ahora. Bueno, yo ya no soy tan joven, puedo aparecer, pero ni se imagina la edad que tengo. Y la verdad trato siempre de mantenerme bajo ese esquema, ¿no? Qué interesante. Para mí siempre ha sido un poco complicado el tema de ir a un odontólogo, más que por la experiencia, porque como tú mismo dijiste, ha ido evolucionando, ¿no? Uh-huh. Sino porque desde pequeño es como que escuchaba que es la mezcla entre el dolor físico y el trauma psicológico, ¿no? Claro. Uno va a sufrir, básicamente. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito cómo ha cambiado esto, porque incluso uno ve estas películas de blanco y negro y era en serio, era algo bastante complicado, por así decirlo. Claro. Entonces, no sé si nos puedes contarnos como una breve historia de la odontología. Bueno, la historia dice que los primeros odontólogos fueron los peluqueros, ¿ya? ¡Qué Entonces, loco! Ese es un dato. Vean la historia, ¿no? Entonces resulta que todo peluquero en ese entonces, estoy hablando desde hace cientos de años, primero la anestesia que usaban era el trago, el licor. Le daban al paciente, le chumaban, y entonces ya el paciente casi medio inconsciente, ahí cogían sus tenazas y sacaban las piezas, ¿no? Y cogían las piezas, las guardaban para luego a las personas que habían perdido dientes, ¿sí?
cogían hilos de cobre, les amarraban y les hacían las prótesis y les ponían en los dientes que quedaban y les sujetaban así. Dice la historia también que luego empezó a hacerse las primeras prótesis en vulcanizadoras, o sea, como con las llantitas, y sobre eso les pegaban los dientes, y así empezó toda esta historia, ¿no? Wow. Imagínate, entonces, cómo ha ido evolucionando, ya luego se profesionalizó esto de la odontología ya como una profesión médica, y dejaron los peluqueros de hacerlo, ¿no? Así que, pero ha sido una evolución impresionante la odontología, o sea, la verdad, cuando yo era niño y me hacía atender, realmente era un horror ir al consultorio, porque imagínense, y en las universidades inclusive funcionaban esos equipos, eran unas lámparas de este tamaño, así, pero así, como usan los cirujanos en los quirófanos, aunque ellos también ya han hecho chiquito el tema, ¿no? Entonces eran unas lámparas así de grandotas, y claro, si ustedes ven libros de historia o fotos del pasado, los odontólogos no se sentaban a atender al paciente como ahora lo hacemos, eran de pie, pero había una razón. La razón es que ellos tenían que pedalear para que el motor de la turbina funcione. Y entonces ya se pueden imaginar las piernas que desarrollaban los odontólogos. Y entonces era una maquinaria que tenía por ahí una serie de cables. Entonces cuando uno se sentaba ahí, veía una maquinaria que causaba terror. De ahí nace la fobia al odontólogo, aparte del dolor, ¿no? Eran las instalaciones, era el clásico consultorio de paredes blancas, sillas negras, y con ese equipazo y el sonido que generaba, era un sonido bastante fuerte. Entonces, creo que, como les dije al inicio, la medicina se ha ido humanizando también y buscando, gracias a la tecnología, herramientas que hoy, la verdad, irse a un consultorio ya no es feo, porque uno entraba al consultorio además y olía a dentista. Les debe haber pasado cuando eran niños, ¿no? Y eso era el eugenol. El eugenol era una sustancia que usábamos para hacer una pastita que antes venía el paciente con el dolor, le tratábamos, le dejábamos curado 8 días, venía a los 8 días, seguía todavía un poquito de dolor, otros 8 días. No es que le calzábamos como hoy. Hoy vienes tú hoy y ya te calzo de una, si todo está bien. Pero antes no era así, entonces era un sufrimiento, o sea, más citas en el consultorio. Y ese olor del eugenol, óxido sin eugenol se llama, es una pastita que otros le llaman el clavo de olor, pero que era muy típico de entrar a un consultorio. Si ustedes entran a un consultorio y huelen eso, es un consultorio viejito. Buen tip. Gran referencia. Sí. Tienes que entrar a un consultorio y sabes que es buen consultorio, no huele a dentista. Huele a cualquier otra cosa menos a dentista. Huele a mol. Acá, por ejemplo, el café es un aroma muy agradable que te produce relax, ¿no es cierto? Todo esto es una historia, o sea, hemos aprendido muchísimo a manejar la psicología de los pacientes para que pierdan el miedo, Entonces hoy, en base a la evolución, los equipos son menos inmensos, ocultan más las herramientas, los ruidos han sido controlados más. La tecnología hoy es digital, ¿no es cierto? Antes nos pasábamos casi 2 meses haciendo dientes, hoy lo hacemos en un día, puede hacerse en un día. Hemos realmente evolucionado con todo lo que el mundo ha evolucionado, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo las cámaras de ustedes y como yo he estado ya varios años en televisión, antes eran unas camarotas así de grandes, ¿no? Bueno, todavía siguen usando, pero cada vez veo que con cámaras pequeñas... Son más portables. Exacto, y nosotros también utilizamos eso. Entonces, el odontólogo de hoy es un odontólogo que, aparte de tener conocimiento en su profesión, debe saber sobre tecnología para poder complementar su conocimiento técnico-científico y manejarlo a esta tecnología en beneficio de los pacientes, reduciendo tiempos y ayudando a la precisión del tratamiento, lo cual permite que un tratamiento pueda ser más durable en el tiempo, ¿ya? Entonces, yo soy ya un profesional de 38 años, imagínense. Entonces, yo he visto una evolución terrible, ¿no? Entonces, y me ha costado mucho adaptarme y tener resiliencia para yo utilizar estas tecnologías, ¿no? Porque yo tengo mucha gente de mi generación que le cuesta. Y han dicho, no, ya mejor me jubilo, ya estar usando estas cosas. Yo, en cambio, soy lo contrario. Me encanta, es un juguete para mí. Soy un peligro cuando voy a almacenes de tecnología o de odontología tecnológica. Wow.
ahí es cuando más me endeudo. Oye, y Me imagino. siempre quisiste ser odontólogo. ¿Vienes de familia de odontólogos o cómo fue No, que elegiste ser odontólogo? yo soy el primer odontólogo de toda mi familia. ¿Cómo surgió el tema? En mi época, y creo que hasta ahora lo hacen en los colegios, te hacen una prueba de actitud, ¿no es cierto? Entonces, de mi prueba salió de que yo podía coger profesiones como ingeniería química, medicina y al final odontología. Entonces, uno, Wambra, no tiene todavía buena orientación. No es que yo ya desde chiquito quería ser odontólogo, nada que ver. Entonces, voy donde mi papá y ese es un primer consejo que puedo dar, ¿no? Yo creo que los papás son los primeros orientadores que nos pueden dar un consejo, ¿no? Y es bueno escucharles. Entonces yo siempre fui obediente en eso. Mis papás ya están fallecidos, pero recuerdo que me acerqué donde mi papá, le dije, papi, sabes que me dieron estas opciones, ¿qué opinas tú? Dame tu criterio. Entonces me dijo, verás, mijito, ingeniería química, como estaba primero, empezó por eso, me dice, ingeniería química, me parece que es una buena profesión, pero te toca ser siempre empleado. Mira la visión que tenía mi papá, ¿no? Te toca ser siempre empleado, trabajar en una fábrica y todo eso, entonces ahí emprender tú en algo propio tuyo va a ser más difícil. Luego dice medicina. A ver, tu hermano mayor, mi hermano mayor en ese entonces estudiaba medicina, está estudiando medicina. ¿Para qué vamos a tener dos médicos? Mejor sigue odontología. Y en la odontología he visto que es una profesión buena, ganan súper bien, es lo que más me gustó. Y, ¿cómo se llama? Y además puedes emprender en tu propio consultorio y te individualizas y eres independiente y no eres empleado. Así es que yo te aconsejaría odontología. Ese fue el primer motivación para yo seguir esa profesión, ¿no? Esta profesión. Luego, el segundo elemento que fue es que una compañera de mi colegio, yo estudiaba en un colegio fiscal mixto, había una chica que me gustaba, ¿ya? Y decidió ella también estudiar odontología, entonces tenía la segunda motivación. Dos por uno. Dos por uno. Esa fue mi segunda motivación. Lamentablemente la chica solo estuvo el primer año y se retiró y de ahí ya no nos quedamos como amigos, nunca pasó nada, ¿no? Pero fue una motivación, o sea, entonces cuando tú entras, yo entré a estudiar en ese entonces odontología había solo en la Universidad Central, no es como ahora hay en algunas universidades, pero en ese entonces te hacían varias pruebas y una de ellas era pruebas de habilidad manual, ¿no? Y fue la que me fue muy bien, porque en odontología realmente el odontólogo debe tener habilidad manual. Entonces hice la prueba, había unas cosas que hacer y me fue bien, fue la mayor nota que saqué y bueno, eso fue, ya me di cuenta que por ahí iba el tema y justo coincidió que antes ya de inscribirme en la universidad fui a parar al dentista, al odontólogo y el doctor que me atendió, me acuerdo en la clínica se llamaba, yo vivía antes por el centro de Quito, y la clínica se llama Oigan, ustedes me están sacando solo con dos preguntas un montón de... Se me está viniendo como una telenovela. Este es el lugar, Doc. Sí, creo que el ambiente lo tienen así para eso. Entonces, resulta que se llamaba Clínica Dental La Merced, creo que era La Merced, y quedaba por el centro de Quito. Entonces me atendió ese doctor y me pareció súper chévere el doctor, bien puesto y todo, atendía y todo eso, ¿no? Y vi la clínica bien bonita para ese entonces, toda una organización, y me hice amigo de ese doctor, pues, ¿no? Y él me atendió y me trató un problema que tenía en ese momento. Ya hubo otra motivación. Entonces, yo creo mucho en Dios. Dios fue poniendo varios elementos positivos para que yo tome esa decisión final de inscribirme y entrar en la profesión. Y la última motivación es que había más mujeres que hombres. Entonces había mucha que entretener la mirada, ¿no? Habían chicas muy bonitas en ese entonces. Dios fue bueno contigo, entonces. Exactamente. Él proveerá. Así es. Entonces, creo que fue una lluvia de pistas que me fueron animando a seguir la profesión
Y ya desde el inicio le cogí cariño, ¿no? al estudio, a lo que se iba haciendo. Y pues bueno, creo que por ahí empezó el cómo yo me metí en este tema de la odontología. ¿Cuál puede ser una grata sorpresa, como este dicho que estaba buscando cobre y encontró oro? Porque ahorita nos acabas de exponer las motivaciones iniciales, ¿no? Uh-huh. Pero entiendo que esta carrera se convirtió en algo mucho más grande, luego de muchos años. Para muchos es visto como un arte, es visto como aumentar la autoestima, cosas mucho más grandes que tener una buena dentadura, por así decirlo. Entonces, no sé, en este camino, sea en los estudios, sea después, ¿cuál fue este primer choque con, es algo más que tener una linda sonrisa? Ya. Para que ustedes tengan una idea, mi primer golpe fuerte para saber si esto era lo mío fue en una práctica de cirugía. Teníamos una profesora de cirugía que era una eminencia, pero producía terror. O sea, era de esas docentes que se aprende, pero a rajatabla, ¿no? O sea, ni qué militar. Yeah. Entonces ella te ponía a hacer la práctica y tenías tú que poner la anestesia por primera vez a un paciente y te enfrentas a ese reto con todos tus compañeros alrededor y la profesora viéndote así, ¿no? Como Hitler, así, pero con una mirada profunda. Y entonces tú te tiembla todo, tienes pánico y no sabes qué hacer. Entonces ahí tienes que tranquilizarte y es lo que hice. Me tranquilicé, me puse a pensar. Y claro, la doctora como que tenía un poco de preferencia a los hombres, ¿no? Que a las mujeres, porque con las mujeres era más drástica todavía. Con los hombres como que decía, a ver, tranquilícese Jimmy, a ver, coja el carpool, y ya, entonces empecé, ya me tranquilicé, respiré profundo y cogí y todo lo demás. Quizás lo que siempre me sirvió es que mi papá tenía un colegio nocturno, era dueño de un colegio nocturno, y yo empecé siendo profesor a los 18 años de gente mucho más adulta, 17 años, perdón, mucho más adulta que mí. Entonces yo tenía alumnos y alumnas de 50 años, de 45 años, yo tenía 17 años. Wow. Entonces yo aprendí a controlar mis emociones desde muy chiquito, por eso. Y mi papá me fue instruyendo en eso, ¿no? Entonces cuando yo estuve en ese momento, comencé a usar todo ese bagaje de experiencias que tuve como docente y listo, cogí, plin, a la boca, me acordaba todo el protocolo, eso siempre he sido muy prolijo, o sea, siempre soy A, B, C, D. No quiere decir que no razone, pero pienso y estoy seguro que cuando tú vas a hacer alguna acción, sobre todo en la profesión, si te basas en un protocolo y lo haces bien hecho, el éxito es real, ¿no? Entonces yo cogí, pim, pac, y anestesié. Me acuerdo, era una anestesia troncular para anestesiar una hemiarcada de la mandíbula, ¿ya? Entonces cogí y, claro, obviamente estudié anatomía y todo eso, y sabía que me iba a tocar eso, y plin. Esa fue mi primera experiencia en donde el miedo lo empecé a controlar, y en donde me sentí, cuando terminé de anestesiarle y la persona que estuvo de paciente sintió la anestesia y la doctora hizo las pruebas y obviamente me puso un 10. ¡Wow! Chuta, me sentí realizado. De aquí soy. Claro. ¿No? Y definitivamente cuando yo empiezo ya a atender pacientes en cuarto año, es cuando realmente me doy cuenta que esto era lo mío. Realmente me di cuenta que Dios nos da un don a cada uno y ese era mi don. Pero dentro de ese don había un don más, que era el hecho de que no solo era el calzar un diente, el extraer una pieza, el hacer una prótesis, sino que descubrí que ya cuando estaba en quinto año, que me causaba mucho placer lograr mejorar la sonrisa del paciente. O sea, yo ya desde chiquito en la universidad ya me di cuenta de eso y yo empecé a soñar. Y lo que yo soñé es lo que hoy tengo. ¿Sí? O sea, yo tuve una visión, no es de brujería, pero es real. Y todos tenemos visión. Yo creo que ustedes algún rato también tuvieron una visión de estar aquí, ¿no es cierto? Porque si no, no se llega a eso. Así es. Que las cosas se van dando es diferente.
Pero yo tuve una visión, dije, yo quiero tener no solo un consultorio, sino una cadena de clínicas, yo quiero ser uno de los mejores odontólogos. Tuve esa visión en 5º año, ya casi terminando la carrera. Y claro, no solo era la visión, sino que yo me destacaba como alumno y como compañero. Entonces, no es que era el más matón, pero era el que sabía desenvolverse en dar una charla, en dar una lección, en dar los exámenes bien. Era el último que terminaba, o sea, cada clínica de cada año tenías que cumplir un número de trabajos. Por decirte, hacíamos 40 amalgamas, ¿ya? Y había compañeros que ya a la mitad del año ya terminaban las 40. Yo a la mitad del año andaba en las 20. Y terminaba el año, pero gateando, terminaba con las justas, con 39 y la 40, pero sí arañando. ¿Por qué? Porque desde ahí yo era así minucioso y me demoraba. Y mis amigos decían, ay, vos más lo que te das rápido, haz así nomás, yo hago así rápido. Y yo decía, no, yo quiero hacerlo bien. Entonces me fui formando así. Y eso es lo que fue agregando el valor y me dio esa visión. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10,000 Bitcoins por 2 pizzas. Esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30,000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14,000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Y Jimmy, y hay como siempre las primeras anécdotas, ¿no? Uno cuando recién empieza en la profesión, digamos así, comete errores. Sí, de ley. Y si no cometió errores, pues No eres humano. no eres humano ya, por Sí, favor. claro. sí. Entonces, ¿no hay alguna anécdota que te acuerdes de ahí? Tenías que sacar un diente, terminas sacando una muela. No sé, alguna anécdota que recuerdes de tus primeros años de profesión. Muchas. Imagínate que el primer año que atendimos pacientes, en la primera semana, nos reuníamos los compañeros, ¿no? Y era conversar de los errores. Entonces había cosas que nos moríamos de risa. O sea, tengo miles de anécdotas de las cosas y barbaridades que se hacen realmente. Sí, son locuras, ¿no? Pero voy a contar unas sanitas nomás. Una, por ejemplo. Le pasó a un amigo, como Exacto. dicen. Entonces, la primera dificultad que hay en la odontología es como tú cuando aprendes a manejar el carro, ¿no es cierto? Cuando tú manejas el carro, obviamente la sincronización entre mover la palanca, aplastar el embrague, bueno, ya con los automáticos ya no se sucede eso, pero era lo difícil. Así es. Pero más difícil es que hagas todo eso y tengas que ver al retrovisor para ver a un lado, al otro lado y atrás. Y no hacer esto, pues no, pero al inicio tú haces esto. Y entonces en la odontología hay una materia que se llama ergonomía. ¿Qué significa esto? Que te enseñan a cómo ubicarte en el sillón dental y cómo te posicionas tú y cómo debes mantener tu espalda recta. ¿Me entiendes? Lamentablemente a mí me enseñaron esa materia una clase y no le dieron la importancia que era, ¿no? Entonces, resulta que la técnica decía que tenías que ponerte ahí y tenías que trabajar con el espejo, ¿ya? Entonces tú al inicio, para coger la práctica tienes que hacer eso. Y entonces una compañera contaba, dice, verás, entonces yo cogí, abrí la cavidad y tenía que ponerle un líquido en el fondo. Entonces cogí el líquido y le puse en el fondo. Saco el espejo y le había puesto en el espejo. Y cosas de esas, había situaciones que realmente se cometían errores, ¿no? Otro le perforó al espejo y no al diente, y cuando se dio cuenta se asustó, ¿no? Entonces, Wow. o había personas que, por ejemplo, tomaban, a mí me pasó, que tomé una impresión con un material y quedó tan duro
que no podía sacar y entras en pánico. Y el paciente también, en ese entonces, entre compañeros nos tomábamos las impresiones y no podía sacar, y no podía sacar, y no podía sacar. Entonces llega el profesor y dice, a ver, presta bien acá, verás. Esto sucede porque cuando tú tomas una impresión, por cuestión de presión mismo, se queda atascado. Y cuando las piezas son medias retentivas, es bien difícil. Entonces ven acá, primero pones aire, ahí me enseñaron, le pones aire, entonces entra el aire y rompe la presión, y luego haces movimientos y ¡pac! Sacó. Y le sacó en 30 segundos. Yo ahí sufría, sudaba así, y cosas así, ¿no? Pero hubo una compañera que cometió un error terrible. En vez de preparar un material que se llama alginato, que es blando para toma de impresiones, preparó con el material que es para hacer el modelo sobre esa impresión. Y ese es un material duro, es como esto. Engrudo especial. Ay, claro. Y le dejó ahí. Tuvieron que cortarle la cubeta porque eran cubetas metálicas, o sea, la cosita donde se pone el material, cortarle todo eso y sacarle por partes. Esa paciente, esa alumna, esa compañera, chuta, sufrió, y la otra también, ya le mataba el profesor, pues, ¿no? Entonces sí, un montón de experiencias pero que son importantes. Algo que yo siempre aprendí es, si tú te enfocas en el problema, en la causa del problema, no en el problema, en la causa del problema, la solución viene. Pero si tú te enfocas en el problema y no en su causa, ver qué pasó, qué dificultad hubo, la solución va a ser muy difícil que lo logres y entras en pánico. Y en odontología puede entrar en pánico, ¿no? Entonces, y toda la vida, hasta hoy, a veces se presentan situaciones complicadas y complejas que a veces hay que poner todo el conocimiento. Y hablamos de estas primeras experiencias de la odontología ya como profesional, pero también hay ciertos errores comunes que nosotros también como pacientes, como personas normales, las cometemos. ¿Cuáles son esos errores comunes que ya durante estos 38 años de profesión siguen existiendo? No sé, utilizar por mucho tiempo el cepillo dental, no sé, ¿qué tipo de errores sigues viendo en tus pacientes? A ver, hay un principio que dice que el ser humano le gusta siempre irse por lo que le dicen que no haga. Sí. Y desde chiquitos somos así. La rebeldía, ¿no? Exactamente. Entonces, resulta que de chiquitos te dice el papá, no mete en una vela, no, digamos, te aprendí una vela, no meterás el dedo en el porque te vas a quemar. ¿Y qué hace el niño? Como haberle dado la idea. No iba a meter, pero ahora que me dices que no haga. Los papás te dicen, no te cases. Y se casa. Claro. Pero es que usa la psicología en eso, ¿no? No, cásate. Y ahí no se casan. Entonces, en la odontología pasa eso, ¿no? Que tú le dices al paciente, no comerá en 1 hora. ¿Y tú crees que nos hacen caso? Les da más hambre y van y comen. Y entonces, ¿por qué se les dice 1 hora? Porque es el tiempo en que el material que le pones termina de endurarse. Y si comes antes de esa hora, se daña o se fractura. Entonces viene después de 2 días y venga, vea, doctor, el que me puse es malo, o sea, se rompió. Y uno le pregunta, ¿y comiste después de qué tiempo? No me acuerdo. Los que son honestos, ¿no? Pero hay otros, no, yo, como usted me dijo, después de 1 hora. Después de 1 hora. Lo peor de todo es que te pase eso con un paciente que no cumplió la disposición de que no comas 1 hora, a veces 2 horas o a veces 3 horas, ¿no es cierto? Por ejemplo, extraemos una pieza y le decimos, no comerá estas cosas, va y come, y se le infecta, ¿no? Entonces, lo peor es que tú estás en un centro comercial y te ve el paciente y te dice, vea, doctor, te saludan, ¿no? Entonces, cuando te saludan, uno siente un escalofrío. O es en bien, o es en mal, ¿no? Cuando es en bien, chévere. Doctor, vea, estoy con su diente que me quedó súper bien y está feliz. Pero otro, vea usted, al otro día se me rompió. Y te dicen delante de tu familia, tus amigos. Chuta, terrible. O sea, son cosas, anécdotas que pasan y claro, yo creo que ese es el principal hecho, ¿no? Por ejemplo, a veces el odontólogo también comete el error de darlo por supuesto que lo que tú le estás enseñando a hacer, él lo aprendió y ya lo va a hacer bien. Ya. Estoy hablando, por ejemplo, de la técnica de cepillado. No sé si ustedes me permitan que yo les haga una pregunta o una contrapregunta, ¿no es cierto?
¿Cuánto tiempo ustedes se dedican al cepillado dental? Pero así, A ustedes me tienen que conciencia. decir a conciencia cuánto se demora. Che, yo 2 minutos. Yo máximo 3. ¿Sí te das Claro. cuenta? Y en realidad necesitas 5 minutos para aplicar una buena técnica de cepillado. Entonces uno coge un modelo y le dice al paciente, cepíllese así, y le da toda la explicación, ¿no es cierto? Y claro, me pueden invitar para darles una charla de eso también, no hay problema. Pero le das todo eso y uno dice, ya, vaya. Y resulta que el paciente vuelve a su actividad de siempre. 1 minuto, 2 es el promedio que las personas se demoran máximo. Si yo les tomo una encuesta a toditos ustedes que están aquí, no pasa de los 2 minutos. Y aparte de eso, un cronómetro tal vez hasta menos. Exactamente, o sea, en realidad el promedio es 1 minuto que se demora la gente. Ya, y se va, porque es lo último que dejamos de hacer, cuando debe ser un tiempo de relax, porque además hay un estudio que muestra que cuando tú te cepillas la lengua es antiestresante, ¿ya? ¿Sí? Porque hay unas glándulas, las terminaciones nerviosas, que te ayudan a tener un relax. Entonces es bueno, pero suavemente, con movimientos circulares y con un cepillo de cerdas suaves. Entonces, eso no es lo adecuado. Y yo como odontólogo, en ese entonces, yo hacía eso, les instruía, váyase. Y total, uno decía, pero usted no se limpia bien. Sí, doctor, sí me limpio bien. Es como decir que un jugador de fútbol le dice, el entrenador dice, patea así, ya pateaste, ya chévere, sigue jugando. No es cierto, el entrenador está todos los días entrenando, Reforzando. entrenando. Entonces resulta que me invitan a un curso de profilaxis, se llama esto, ¿no? De cepillado dental. Y yo digo, un curso de cepillado, a mí me quieren invitar. A veces uno tiene egos tontos, ¿no? Amigo, yo de cepillado, no, yo era ya especialista en rehabilitación oral y estética. ¿Qué van a invitarme a eso, no? Pero cuando me dicen, es en Santiago de Chile, por 1 semana, todo pagado. Ya, No, ya. cambia, claro. Ya claro. cambia, pues ahí. ¿No? Claro. Entonces, listo, voy al aeropuerto y me encuentro con unos colegas también especialistas de otras áreas, un ortodoncista, un periodoncista y otro más. Y nos ponemos a comentar, ¿no? Oye, le digo, a mí me pasó esto, yo no me quería ir, pero cuando vi que era todo esto pagado, listo. Y a ellos les pasó lo mismo, el mismo ego que yo. ¿Qué vamos? Ay, nos vamos a relajar, estamos un ratito y nos escapamos. El profesor era un profesor suizo para empezar, que vivía en Alemania, o sea, era... Y nos tuvieron desde las 8 de la mañana, desayunamos a las 7, régimen militares, ¿no? 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recién a las 6 nos soltaban y nos tenían ahí clavados, de lunes a viernes. O sea, eso de que vamos a disfrutar y todo lo demás, muy poco disfrutamos, pero aprendimos. Entonces, ¿qué nos enseñó este profesor Soldemeyer, se llama? Nos enseñó que la ciencia del cepillado es una ciencia que le permite ahorrar mucho dinero a un paciente. Esa es la novedad. O sea, el cepillito, que es lo más económico que uno puede encontrar respecto a todo lo que cuesta un tratamiento odontológico, es el que te va a evitar todos los males. Y entonces nos dio 1 semana de entrenamiento. Entonces, primero nos enseñó, obviamente con evidencia científica, cuál es la mejor técnica de cepillado, porque hay muchas técnicas. Entonces él nos dijo, esta es la técnica, movimiento circular, le inclinas 45 grados, y te van primero dando la teoría y las razones, y comparaban los diferentes tipos de cepillos, ¿no? El uso del hilo, el cepillo dental, el interdental, y así había estudios, o sea, toda una ciencia. Yo me quedé perplejo, estaba aprendiendo. Y luego no quedó ahí, pues. De ahí tenías que usar los cepillos y practicarlos, haciendo la práctica entre compañeros, ¿ya? Es decir, yo te veía que te cepilles bien y mi compañero me veía que me cepille bien. Ahora, ¿qué creen ustedes? Primera práctica de cepillado. Y él nos dijo, verán, ustedes tienen aquí este documento en donde van a decir tales puntos sangrantes. Y seguro, la mayoría de ustedes, pese a que son odontólogos, van a tener un 60% de puntos sangrantes. Claro, había un cepillito interdental que te metes entre los dientes
y te lo sacabas. ¿Y cómo crees que salía el cepillo? Un rojito. Rojito. Claro. Y todos, el papelón, la vergüenza. Chuta, ¿cómo es esto, no? La vergüenza del sangrado, ¿no? Y entonces, la meta era que al final de la semana tenías que hacer el cepillado 0 puntos rojos. Eso significaba que tú habías terminado de hacerte una buena higiene y controlabas la placa bacteriana. Y esa técnica se llama AITO, que es un entrenamiento de profilaxis, ¿ya? Fue tan bueno ese curso, fue tan enriquecedor para mí, que pude entender muchísimas cosas de lo que no nos higienizamos bien. Por eso es que en nuestras clínicas implementamos este sistema, porque hay unos cepillos suizos que se llaman Cura, perdón la publicidad, no, Tranquilo. pero es un cepillo Después Cura le Prox. pasamos la factura. Le pasamos la factura. Cura Prox es un cepillo, es uno de los mejores. No digo que los otros cepillos sean malos, ya, pero esto tiene varios tipos de cepillos para cada circunstancia, de manera que los odontólogos que sabemos prescribimos el cepillo para cada paciente de acuerdo a su problema. Entonces, imagínate. Wow. Y entonces, en 4 sesiones, nosotros logramos que el paciente cuide su higiene dental y tenga 0 puntos sangrantes. Ahí le doy el alto y le digo, ahora sí, ya estás cepillándote bien. Entonces, si alguna vez nos visitan, van a ver ustedes que les vamos a dar ese entrenamiento y obviamente eso lo sientes en la boca, ¿entiendes? Porque la limpieza de 5 minutos que dura todo el proceso es espectacular. O sea, le sientes una suavidad a tu boca y nunca vas a tener halitosis, ¿ya? Porque logras retirar el 80% del material, de los restos de alimentos que se queda atrapado entre los dientes, que se endura y forma lo que se llama el sarro dental, ¿ya? Entonces, ese fue realmente una escuela que yo recibí y que de ahí en adelante mi vida profesional en la cuestión de prevención le di la importancia que tiene. Yo digo, si eso se aplicara a nivel del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Porque el Ministerio de Salud, y miren que he dado muchas charlas ahí, el Ministerio de Salud, la mayor parte de sus recursos, no solo en odontología, sino en medicina, destina ingentes rubros a los tratamientos de enfermedades, no a la prevención. El día que venga una autoridad y ponga, le dé la vuelta a la tortilla y ponga mayor énfasis en la prevención, la gente se va a enfermar menos y el Estado va a gastar menos, lo cual no sucede, porque no solo es en odontología, ¿no? Es en medicina, por ejemplo, ¿ya? De qué comemos, por ejemplo. La alimentación es clave en mantener una buena salud. Wow, qué interesante, Doc. Ahora, no sé si nos puedes contar un poco cómo ha sido la evolución de los hábitos de la limpieza. Porque desde que yo soy pequeño nos llegaba esta publicidad de que hay que lavarse la boca 3 veces al día. Obviamente ahorita está súper interesante investigar esta técnica que nos dices y ojalá podamos asistir. Pero, ¿cómo ha evolucionado? Siempre fue como esta lavada 3 veces al día, la pasta de dientes era igual. Me intriga saber, porque hay tantos avances tecnológicos últimamente que sé que hasta la pasta ajusta los Duraprox que nos decías, tantas cosas han cambiado, ¿no? Sí, hay una evolución. Como todas las cosas en la vida, evolucionan, ¿ya? Y los conocimientos y los paradigmas que se generan también cambian, ¿no? Por ejemplo, había un paradigma que causó mucho daño a las mamitas. El paradigma era, si estás embarazada, no visites al dentista porque puedes perder el niño, ¿ya? Entonces resulta que se produjo un refrán que decía que por cada embarazo mínimo pierdes un diente. Y eso era ley, y era real. ¿Por qué? Porque en efecto, la paciente que se estaba embarazada, por temor a que vaya a tener radiación o le vaya a hacer un procedimiento mal odontólogo, no se iba 9 meses, y en 9 meses hay un cambio hormonal en las mujeres significativo que hace que el pH de la boca se vuelva ácido y favorezca la formación de caries dental. Entonces, ese paradigma hoy se rompió. ¿Por qué? Porque descubrimos que ese era el error, por eso perdían piezas dentales.
Hoy es obligatorio que una mujer embarazada, apenas sepa que está embarazada, primerito al dentista y al ginecólogo. O sea, obligado. Los dos médicos somos quienes debemos controlarle durante todo el tiempo de embarazo. Claro, obviamente en el primer trimestre evitar tomar radiografías, por supuesto, porque es en el primer trimestre del embarazo en donde el embrión se está convirtiendo en feto y cualquier agresión a eso, por eso era el miedo, puede afectar durante la formación de algún órgano. Ujú. Pero tomando las prevenciones y las medidas adecuadas, hoy no es riesgo eso. Si digamos tiene que tomarse una radiografía porque tiene que tomarse, le ponemos un cuello y un chaleco, ¿no es cierto?, de plomo, y la paciente está protegida. Además que la radiación en odontología es mínima comparado con la radiación de la medicina, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se rompió y hoy ya no existe más eso. O sea, hoy si la mujer pierde un diente con su embarazo es porque no fue al dentista, no fue al odontólogo. Entonces, eso cambió. Ahora, voy a tu pregunta y solo quería hacer esa analogía. No, está súper interesante. Continúe, Doc. Bueno, espero que esté interesante, ¿no? Sí, Porque a veces sí, muchos está dicen la odontología, qué miedo, ¿no? No, sí está interesante. Ahora, verás, el cepillo también tuvo su paradigma, ¿no? Entonces, creíamos que el cepillo dental tenía que ser de cerdas duras. Entonces, la prescripción era, todos los cepillos de hace 30, 40 años eran cepillos súper duros, ¿ya? Y hay una analogía inclusive, que después este profesor Solleimer nos puso, yo me acuerdo de la imagen que puso, ¿no? Cepillo de cerdas duras es como en vez de papel higiénico tengas lija para el baño. Imagínate esa analogía, te estás imaginando. Ya, claro. Ya me dolió. Usar papel higiénico, lija. Y era literal, porque mira, usábamos el cepillo de cerdas duras, ¿ya? Entonces y segundo, teníamos un cepillado fuerte y horizontal. Entonces, cuando tú haces esto con algo fuerte, tarde o temprano va a ceder. Se iba desgastando el esmalte y los cuellos de los dientes se descubrían y las encías se retraían. Por eso es que hoy no prescribimos cepillos de cerdas duras nunca. Está contraindicado. Así es que si estás teniendo un cepillo de cerdas duras, bótalo a la basura y a comprar uno de cerdas suaves. Increíble que los vendan, pero, ¿no es cierto? Sí, sí. Es que hay cosas que todavía la gente sigue vendiendo por costo, ¿no? O sea, es baratito, claro. pero cada vez menos, ¿ya? Okay. Entonces, el cepillo de cerdas suaves y con un movimiento circular permite un buen cepillo. Entonces, evolucionó el cepillo. Claro, ha ido cambiando la forma, las cerdas y todo eso. Y Curaprox, después de muchas investigaciones, descubrió que un cepillo debe tener más cerdas para que haga una buena higiene. Por eso son como más densos, ¿no? Sí. Sí. Y eso igual nos hizo una analogía este profesor Soldemeyer, nos presentó a sí mismo una imagen de dos escobas. Imagínense ustedes, una escoba que tenga 10 cerdas para limpiar y una escoba que tenga 100 cerdas para limpiar. ¿Cuál limpia más? Claro, la de 100. Exacto. Entonces decía, un cepillo, que algunas fábricas lo venden como un cepillo especial para que cuando usas braques, que no sé qué, que no sé cuánto, es con pocas cerdas. El cepillo que, por ejemplo, yo más recomiendo, que es el Curaprox 5460 se llama, ¿cuál es el 5460? Luego les paso la factura de la prescripción. De una. ahí canjeamos, tranquilo. Entonces, ¿qué significa 5460? Significa 5.460 cerdas. Wow, ese es el código, entonces. Exacto. Ya. Entonces, cuando tú te cepillas con ese cepillo, realmente sientes la limpieza, sin dañarte ni las encías, ni los dientes, y el movimiento circular impide este movimiento fuerte que daña al diente. Entonces, mira cómo evolucionó el cepillo. Los hilos dentales también han tenido una evolución, ¿no es cierto? Antes era solo el hilo, pero luego le fueron agregando, ¿cómo se llama? Cera. Y luego una cera que tenía sabor, para que genere un aroma bonito, agradable en la boca. ¿Y por qué le pusieron cera? Para que sea más fácil el ingreso entre los dientes. Ahora, el hilo dental no es tan bueno en zonas posteriores, es mejor en dientes anteriores.
Y en zonas posteriores es mejor, en vez del hilo, usar un cepillito chiquito que se llama cepillo interdental. Mira, el cepillo interdental que tú coges, te metes entre los dientes, en la unión, te metes, hay una técnica, y te lo sacas. Solo una vez, no haces esto, sino te metes y sacas. Entonces este cepillo cuando entra y le sacas, se abre y te va limpiando toda la placa bacteriana que se queda atrapada entre los dientes, que ni el cepillo ni el hilo logra remover. Entonces debes también tener eso. Ahora, este cepillo interdental tiene varios tamaños. Entonces, ¿qué hacemos los odontólogos en consulta? Tenemos un instrumento que va midiendo el espacio. Entonces dice, a ver, en estos dientes vas a usar este cepillito, en estos otros usas este otro cepillo. Entonces normalmente son 2 o 3 tamaños de cepillo interdental que tú vas usando. Por eso es que te digo, lo mínimo que una buena limpieza requiere es 5 minutos. Y ahí la recomendación es que en qué tiempo tienes que usar ese cepillo. Mira, o sea, hacer toda la técnica que estoy hablando. Normalmente debe ser en la noche, antes de acostarte y después de comer, y en la mañana. O sea, en la mañana levántate 5 minutos antes de lo que normalmente te destinas para hacer todo lo que tengas que hacer y le dedicas ese tiempo. El del mediodía lo puedes hacer rápido, no es problema. Pero el de la mañana y el de la noche son los más importantes, son los más fundamentales. Pero no estoy diciendo que no te laves al mediodía. Doctor, me dice, pero yo trabajo y ¿cómo va a estar con un cepillo? Hay cepillos pequeños que tú los puedes llevar y tener en tu oficina, un cepillo normal, en el baño de tu oficina o donde trabajes, o si trabajas en la calle lo tienes en tu carro o en tu moto, pero hay que tener cepillo, porque lo más agradable es cuando alguien habla y le percibes un bonito aroma, ¿no? O sea, el mal aroma de la boca se llama halitosis, y sí les ha de haber pasado que alguien habla y te alejas, ¿no? Porque es desagradable, y normalmente es por mala higiene de los dientes, básicamente es por eso. ¿Qué más se fue inventando en el transcurso del tiempo? Los enjuagues, ¿no es cierto? El enjuague sí es importante, pero no fundamental, ¿ya? Porque el enjuague actúa con los medicamentos que pueda tener. Entonces hay enjuagues que son diferentes y que se lo prescribe de acuerdo al problema que tengas. Por ejemplo, si tu problema es las encías inflamadas que te sangran, que se llama la piorrea, ahí lo ideal es un enjuague que tenga clorhexidina, ¿ya? Pero si tu problema es la caries, ahí necesitamos un enjuague que tenga flúor y calcio para que remineralice los dientes. Entonces, esos son los 2 enjuagues que más prescribimos y que luego se utiliza como mantenimiento con cierta periodicidad para que el paciente esté sano de sus encías y sanos de sus dientes. Es una combinación de estos enjuagues, que eso el doctor lo determina de acuerdo a la situación clínica del paciente, ¿no? Sin embargo, como en la actualidad muchas veces para reemplazar un diente se hacen los que se llaman puentes fijos o prótesis removibles o ahora los implantes, nacen cepillos especiales, por ejemplo, para implantes. Hay cepillos especiales para implantes, hay cepillos especiales cuando usas brackets. Y hay pastas dentales también que, de acuerdo, si tienes un problema de caries o tienes un problema de las encías, ¿sí? También la pasta dental es medicada para cada situación clínica. Por ejemplo, hay personas que tienen demasiado calcio y forman rápidamente cálculos en los dientes, el sarro dental. Hay una pasta antisarro que le disuelve. Si tú quieres tener los dientes más blancos, hay una pasta dental que te puede ayudar a mantener más blancos los dientes. Entonces, hay un sinnúmero de pastas dentales y de enjuagues también que no es de más de coger y usar, quiero usar hoy por eso. No, es mejor que te lo recomiende tu odontólogo. Te lo diga, a ver, tú tienes este problema, vamos a usar esto. Cuando ya te solucionas ese problema, cambiamos a este otro material, pasta, enjuague y cepillo, ¿no? Y finalmente, hay otra herramienta que ya llegó al país, porque antes no había aquí, y en época de pandemia llegó, que se llama el Waterpik. No sé si han escuchado. No, ¿qué es el Waterpik? Es un irrigador, es una botellita ahí, ¿no es cierto?, que tiene una manguerita que tú le prendes y a presión sale el agua, entonces tú te vas metiendo entre los dientes y te va limpiando, y si tienes prótesis o
o implantes o lo que sea, te va limpiando y te deja súper chévere, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que usamos también dentro de lo que es la higiene. Mira cuánto ha evolucionado, porque los odontólogos también fuimos entendiendo que la prevención es un elemento importante. Como yo les digo a mis pacientes, generalmente llegan los pacientes nuevos sobre todo, llegan con muchos tratamientos mal realizados o con mucho descuido de su boquita, ¿no? Primero es costoso rehabilitar esas bocas, pero a la final les digo, mira, hoy te va a costar, pero va a ser una inversión de aquí a 10, 15 o 20 años, en donde de aquí en adelante, una vez que tú has hecho esta inversión fuerte, ¿no es cierto?, ya el resto es solo mantenimiento. Entonces el mantenimiento es un monto pequeñito de lo que invertiste de inicio y te va a durar en el tiempo. Entonces, a la final, así cuesta el inicio, el mantenerte 10 años sana la boca, te sale más barato. Solo distribuye esa inversión inicial para 10 años, te sale un monto chiquito. Entonces, eso es lo que les decimos, porque mi criterio ya técnico es que siempre debemos saber hacer tratamientos integrales. Es decir, no hacer el trabajo municipal de los malos municipios, ¿no? ¿Qué hace un municipio en las calles, un municipio que no es bueno? Que puede ser parchar los huecos. Sale un Parches. hueco. ¿Y qué pasa con el tiempo? Se va haciendo cada vez más grande, más grande, Claro. más grande, más grande. Y le sale más caro estar reparando. En cambio, un buen alcalde dice, no, esto ya, ¿cuántos años tiene el asfalto? Tiene 10 años, ya es otra vez de cambiar. Cambia, levante todo y pone un nuevo asfalto. Y le dura 10 años. Ese es el mismo principio que yo aplico. La mayoría de los pacientes a veces acuden a un odontólogo y les van parchando las cositas, no le hacen un tratamiento integral, ¿ya? Y por eso es que siempre están donde el dentista, siempre están haciéndose atender, siempre siguen gastando. Pero es diferente cuando vas a una clínica seria, en donde se te hace un tratamiento completo, haces una inversión, te quedas aunque sea endeudado 6 meses, un año, ¿no es cierto? Lo puede hacer con tarjeta de crédito, lo puede hacer con un banco, o sea, hay varias herramientas, o lo puedes ir haciendo progresivamente en el año. O sea, este trimestre te hago esto, el otro trimestre te hago esta otra cosa. Pero terminas al final del año un tratamiento integral que te va a durar 10 años como promedio, ¿ya? El otro día me llegó una paciente que me había traicionado, pero que yo le había hecho unas carillas dentales hace 20 años. Yo no lo creía, ¿no? En el año 2003. ¿Y por qué vino? Porque después de 20 años, una de las carillas se le había fisurado. 20 años, digo, ¿en serio le duró tanto tiempo? Sí, doctor. Entonces, a veces, cuando tú haces un buen tratamiento, el tiempo de duración de un tratamiento va a ser extenso, ¿ya? Siempre y cuando el paciente siga las indicaciones. Que es lo que habíamos hablado, ¿no? Y entiendo toda la trayectoria también y entiendo toda esta evolución, pero yo también quisiera hacerte la consulta en el tema del emprendimiento y ya después en el tema del negocio, en el tema empresarial más bien, porque al final es un servicio de salud que se vende, ¿no? ¿Cuándo es que das el salto y cuándo es que decides apostarle al marketing a través de televisión? Porque la mayoría de tus pacientes, entiendo, llegan en algún momento no solo por tu recomendación de que eres un buen profesional, sino también ya por otros medios. ¿Cuándo es que decides apostarle a la televisión? Ya, bueno, hay toda una historia detrás de esto, ¿no? Un profesional moderno, y especialmente uno de la salud, lo primero que debe tener en su pensamiento, y cuando nosotros nos graduamos hacemos lo que se llama el juramento hipocrático, es decir, que ante todo está la salud del paciente. ¿Y qué quiero decir ante todo? Ante el dinero, ante todo, hay la salud del paciente. Pero en el tiempo fuimos evolucionando los profesionales en ir adquiriendo otro tipo de herramientas como profesionales. Por ejemplo, la gestión, que lamentablemente en las universidades todavía no les enseñan. En ninguna universidad enseñan a aprender a gestionar tu consultorio y considerarlo una empresa, sino que muchas veces al consultorio lo vemos como una tienda, como un simple negocio, ¿ya?
Cuando yo entendí esto, y esto se entiende con capacitación primero, con asesoría y consejo. Yo siempre en mi vida aprendí que uno tiene que arrimarse a gente sabia, más que a los farreros. O sea, yo siempre más busqué amigos que me den un consejo a que les encanta ir a la farra. No quiero decir que no era farrero. En mi época de Huambra era muy farrero. Pero fui entendiendo que la farra no me llevaba a ningún objetivo y los panas que se asoman para la farra tampoco te enseñan nada. Entonces yo fui adquiriendo ese consejo y muchos de mis pacientes fueron quienes me dieron grandes consejos. Por ejemplo, uno que me llevó a hacer todas las locuras que he hecho hasta ahora, y siempre lo cuento, es que un paciente me dijo: doctor, usted sabía que hay 4, y esto les va a servir a muchos, este consejo también que yo les transmito porque lo he vivido. Me dijo: hay 4 tipos de profesionales en el mundo. A ver, el primero, que es el peor de todos, es el que es empleado. Porque él va a trabajar 20, 30 años, 40 años, y cuando se jubila no tiene mayor cosa. Y si quiere emprender, está muerto. O sea, no va a tener chance. Ya se va a retirar y no va a tener las fuerzas para dar un emprendimiento. Y va a vivir con las justas, ¿no? A menos que haya tenido algunas otras cosas que hacerlas. Eso no era el bueno. El segundo es el dueño de un negocio. Y ahí me puso siempre el ejemplo de una tienda. Por ejemplo, una tienda, me dice, es un negocio que mientras le abran y esté el dueño atendiendo, va a vender. Pero si por alguna razón tiene que hacer otra cosa, tiene que cerrar la tienda y se va. Y muchos consultorios funcionan así, ¿ya? Entonces, como una tienda. O sea, el doctor, si no está ahí, no atiende pacientes, ¿ya? El tercer, y ese me dijo, el dueño de un negocio, de un negocio de ese tipo, tampoco es bueno, porque igual el negocio funciona si él está presente, ¿ya? Pero los 2 mejores son, el primero, el empresario, que es aquel que hace una empresa de su negocio y tiene gente trabajando para él y él les dirige, ¿ya? Entonces, esté o no esté, la empresa sigue trabajando, ¿ya? Por ejemplo, ahorita yo estoy disfrutando con ustedes en esta mañana y les agradezco la invitación. Y todos mis colegas y las clínicas están trabajando y funcionando. Bien, aprendí yo eso. De ahí vino todo este esquema empresarial. Entonces me dijo, ese sí es muy bueno, porque ya puedes tener una vida mejor y vas a tener además, vas a dar fuentes de trabajo y vas a tener gente trabajando para ti. Y eso es súper bueno. Le digo, ¿y cuál es el mejor? No, pues hay otro nivel. ¿Y cuál es ese? El inversionista. Es decir, no es el que tiene una empresa, sino que es inversionista de 2, 3, 4, 5 empresas. Entonces, él me decía, usted ahorita tiene su negocio, conviértalo en empresa y después sea inversionista. Esos es los pasos que un ser humano que tiene aspiraciones en la vida tiene que hacerlas. Entonces, no tomé tanto la decisión así grande hasta que un día me pasó que porque no tuve una buena clase de ergonomía, yo en muchas ocasiones trabajaba mal. Entonces yo les contaba, ¿se acuerdan? Lo del espejo. Entonces, a veces los odontólogos, para no usar el espejo, porque no quiero aprender a usar el espejo, visión indirecta se llama eso, se pone así, a trabajar así, ¿ya? Y estas posiciones de trabajo de 8 horas, estar con todos los pacientes así, trae cola, daña las muñecas, daña el hombro, daña la columna, y a mí me afectó y se me formaron hernias discales y me quedé inválido. Entonces me tuve que operar la columna. Y esa es una decisión, operarse la columna es una decisión media difícil, porque siempre hay el riesgo de que te quedes inválido o que te recuperes. Gracias a Dios, yo me recuperé. Pero no pude trabajar 3 meses, ¿ya? Y por eso digo, yo sí creo en Dios, porque Dios, cuando uno quiere a Dios, cree en Dios, Él hace cosas para que aprendas y tomes decisiones. Entonces, cuando yo me quedé 3 meses sin poder trabajar, ¿qué tuve que hacer? Volverme empresario.
contraté colegas a que trabajen. Yo les guiaba, no podía yo sentarme y me vi forzado a eso. Entonces llega a mi vida mi tercera esposa, porque yo en la vida también aprendí bajo el error. Me casé 2 veces anteriores y me casé una tercera vez. Y mi esposa, que es la esposa actual, ella es la mujer que vio en mí, porque ella siempre tuvo una visión comercial, también es odontóloga, y fue mi alumna encima más, por ese medio llegó, siendo mi alumna. Pero ella tiene un don que Dios le dio, que es la visión comercial, ¿ya? Entonces, ella fue la que empezó a moverse, ¿ya?, para aparecer en los medios de comunicación, cuando no era normal que el odontólogo aparezca en los medios de comunicación. Y ella lo hizo porque alguien le había dicho, oye, tu esposo es bueno en lo que está haciendo, yo ya tenía mi renombre, ya era conocido, o sea, ya tenía mi prestigio, yo era docente, era conferencista, trabajaba en la universidad y todo eso. Entonces yo ya tenía un pequeño reconocimiento y mi esposa dijo, yo voy a hacer que a ti te reconozcan más por todo lo que sabes hacer. Ella me admiraba el trabajo que yo hacía. Y claro, a ella siguió la odontología porque el papá era odontólogo y de alguna manera le obligaron a hacer odontología, entonces no es que a ella le encantaba la odontología. Por eso ahora ella actualmente ya no hace odontología, ella trabaja, es la vicepresidenta de nuestra empresa, de nuestro corporativo más bien, y ella es la que dirige toda esta parte comercial y de marketing y de atención al cliente. Ella está ocupada de eso, yo no me preocupo de eso, gracias a Dios. Pero cuando ella llegó empezó a moverse en los medios. Entonces, ella logró un primer programa hace 15 o 16 años, no me acuerdo bien, en TC Televisión. En un programa de esos que hacen en las mañanas. Tenía un programa en ese entonces, no me acuerdo bien el nombre de ese programa. Pero el tema es que hicieron un reality en donde solo les arreglaban, les maquillaban, les arreglaban el cabello y yo les arreglaba los dientes. Entonces me contrataron, hicimos ese primer programa. Y fue muy bonito porque, claro, en ese entonces, hace 16, 17 años, no había la tecnología que había hoy. Yo lo hacía solo con un material que se llamaba resina, que era el que más económico posible, se podía hacer y se podía hacer rápido y evitaba una fase de laboratorio que demora, pues, ¿no? Entonces, listo, hicimos ese programa que duró casi un año y obviamente ya empecé a ser más conocido. Producto de eso, luego ella logra participar en otro reality que en cambio Gama hizo, que se llamaba La Quinta Candela, que lo hacía la Yuli, no sé si se acuerdan de ello. Sí, sí, yo sí me acuerdo. No sé si la han entrevistado a ella alguna vez. No. Les no recomiendo. sé si vive aquí. No, sí, claro que Ya sí. Vive en Cumbayá. mira. Ella tiene hoy un centro de entrenamientos, creo, ¿no? Que tiene ella de gimnasia, algo así. Es una bella. Luego nos pasa el número. Sí, Sí, yo les de comparto, deberían invitarla, porque es una linda y tiene también sus historias que contar, ¿no? Claro. Entonces, ella dirigía este reality. Ella hizo varios realities ahí en Gama. Actualmente ya no hace nada de eso. Y nos invitó a que consistía en 10 chicas que aspiraban a reemplazar a la Candela. ¿Se acuerdan que habían las Candela? Sí, sí. Delison, claro. Claro. Donde estaba la Yasu, Sí, ¿cómo sí, se llaman? Ya se me fueron los otros nombres, pero la que más me acuerdo es la Yasu. Y entonces resulta que participamos en el programa de ellos. Perdón, me tomo. Sí, sí, tranquilo. Participamos en el programa de ellos. ¿Y qué tenía que hacer yo? Transformarles las sonrisas, ¿no? Entonces, ahí tengo una anécdota de que la primera vez estaban las 10 chicas ahí, 10 o 12 creo que eran, las que participaban, y una de ellas iba a ser la que iba a ser elegida. Y un primo mío me estaba haciendo un software de odontología. Entonces iba todos los días a hacer el trabajo que tenía que hacer ahí en mi consultorio, en mi clínica, de la Hippie Hub. Entonces un día llega y sube y me dice, oye Jimmy, ¿qué hacen esas 10 chicas feitas que están abajo? Les digo, son unas chicas que van a participar en un reality. Chuta, pero ¿y les podrás hacer algo? Le digo, claro, ya vas a ver lo que vamos a hacer. Bueno, pasó.
Entonces les transformamos a las 10 chicas. Entonces era la transformación de los dientes, del rostro, del pelo y del vestuario. Y obviamente lo más importante de ellas era la voz, pero obviamente con buena presencia. Entonces les hice los 10 cambios o 12 cambios de estas chicas. Y la anécdota es que ya cuando terminamos de hacerlo, fueron todas a hacerse el control final y las fotos finales, entonces tenían que ir bien arregladitas, ya todas transformadas, ¿no? Y entonces entra y se queda loco, les ve y sube y dice, oye, ¿qué estás atendiendo unas modelos? Sí, le digo, son las feitas de la otra vez. Wow. A las que pensaste que no se les podía hacer nada. Se quedó él sorprendido porque la verdad, hoy la medicina estética puede hacer cosas maravillosas por los seres humanos, ¿no? Porque realmente sí es importante ese tema. Entonces, segundo programa que salió. Gracias. Bueno, después de ese programa, la Julie nos invita a hacer un siguiente programa que se llamaba Héroes Verdaderos. ¿Ya? Y ese programa era chuta, o sea, se espeluzna uno viendo ese programa porque elegían a alguien que era bien pobre, pero que era trabajador, que era tesonero, hombre o mujer, y le cambiaban la vida y le apoyaban en su emprendimiento. Entonces yo participé con un par de pacientes en donde yo les ayudé con la parte dental y les mejoramos. Entonces ya se pueden imaginar cómo fui yo evolucionando en la televisión, porque en la televisión no es fácil pues permanecerse en la televisión. Hasta que el programa actual que se llama El Soy Yo, que es el que más apogeo tiene porque ya está 8 años en el aire, y ustedes saben que mantenerse en televisión no es fácil con un mismo programa. Entonces resulta que un día me invitan a ser juez de un concurso de belleza de las Miss Teen. Y nos ponen como ahorita tú y yo, con la doctora Victoria Pérez, me ponen con ella y mi esposa, que era bien pilas, me dice, hazle la conversa a la doctora Pérez, porque con ella podemos hacer buenas cosas. Ella ya tenía entre sus ojos alguna idea, ¿no? Del reality. Claro, y ella era médico estética, y entonces, claro, como ya me mandó a leccionar a mi esposa, entonces dale a la conversa, ¿no? Ya me autorizó que converse con una mujer, porque si no me autoriza, mejor no converso mucho. Entonces me pongo a conversar con ella, y ¿de qué conversamos? De lo técnico, ¿no? Entonces yo le meto a la conversa y le digo, oye, Victoria, ¿cómo estás? Que sí, que no, la amistad y todo lo demás. Y entonces le digo, oye, ¿y qué haces tú para modificar los labios? ¿Te fijas en los dientes o no te fijas en los dientes? Me dijo, buena pregunta, no me he fijado en eso. Le digo, porque deberías fijarte, ya que yo tengo pacientes que les engrosan los labios y los dientes de ellos son chiquitos. Entonces bien, doctor, vean, ya me hice un engrosamiento de labios y un relleno y ya no se me ven los dientes, ¿puede hacer algo? Entonces, ha habido casos que no he podido hacer nada, porque los dientes tienen tan chiquitos que los labios les cubren y ya no puedes hacer dientes muy grandes. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, después aprendí mucho con Victoria y aprendí que en esos casos hay que, como quien dice, desinflarles y modificarles los labios, o hacer inclusive una cirugía para que los labios deben estar acorde al tamaño de los dientes y de los maxilares. Entonces, no es una tarea de solo ponerse, porque Claro, se han de haber visto, bombear. Sí, porque si no se ven 2 salchichas ahí. Es horrible eso, Sí, ¿cierto? sí. Cuando los labios son rellenados con un buen profesional, se ven bonitos, pero hay otros que realmente le dañan el rostro, y más todavía la sonrisa. De ahí nació. Entonces, como hicimos amistad, le quedamos entre los dos, conversar algún rato y ahí nace el programa del Soy Yo, que empezamos en Teleamazonas y actualmente estamos en Ecuavisa, ¿no? Y fue interesante porque con Victoria hicimos una buena liga e intercambiamos información. Yo le he enseñado todo lo que es odontología, yo me he enseñado todo lo que es estética, y a mí me sirvió mucho. Yo he aprendido de los estéticos, de los maquilladores, de los estilistas, de todos los profesionales, ¿no? Hasta de los de comunicación. Entonces yo he estado en este ambiente y eso ha ido haciendo una escuela para uno poder tener esa facilidad de comunicación, que es importante, ¿no? Porque yo creo que un profesional médico debe tener buena comunicación con sus pacientes. Si no, es
abre, cierra la boca y chao. No, tiene que haber más comunicación. Y el programa lo hicimos primero con la intención de educar a la población, porque yo creo que a los medios hay que utilizarlos en buena lid, Ujú. ¿no es cierto? Así es. O sea, si bien es cierto, a través de nuestro programa la gente nos busca, pero lo más importante, lo medular de ella y yo, porque es nuestra filosofía, es llegar con mensajes educativos a las personas para la prevención o para que se animen a hacerse un tratamiento y cambie su vida, porque realmente les cambia la vida. Entonces, eso creo que el público captó de nosotros, que no nos ven tan comerciales a ella y yo, sino que nos ven como médicos que realmente educamos a nuestra población y utilizamos para eso. Y mostramos además que la odontología y la medicina en el país tiene grandes profesionales. No necesitan irse al exterior, más bien tenemos muchos pacientes del exterior que vienen donde nosotros a hacerse este tipo de tratamientos. Por ahí nació el tema de comunicacional y de estar en televisión. Y- Fue una historia, ¿no? Sí. Porque es una apuesta que no se había mapeado aquí en el país. O sea, no ves Claro, mucho. es disruptiva dentro de la industria, ¿no? Porque uno diría, yo qué sé, ser dentista es aburrido. Ya, sí genera ingresos, pero es aburrido. Y Pero- también cuando ves el cambio, porque es como el stream Exacto. makeover, ¿no? Ves- Te transforma completamente. y ves a gente común y corriente que está ahí. O sea, no es la celebridad. Pero hablando de celebridades, entiendo que también has tenido la oportunidad de tener en tus manos muchas labios, muchas dentaduras. No sé si nos puedes hacer un recuento así medio breve de a quiénes nomás has cambiado sonrisas, con quiénes has trabajado, reinas, gente de televisión, con quiénes nomás has trabajado. Sí, la verdad es que tenemos un buen rubro, me haces de acuerdo, Edwin, si es que me olvido alguno. A ver, me acuerdo mucho de Yasu, porque con ella hicimos este reality, Ujú. y ella siempre desde el inicio confió su sonrisa en mí, ¿no? Otra celebridad que la atendí desde los 15 años, hicimos ortodoncia y todo un proceso y hasta ahora es Dayana Peralta. Dayanara Peralta, Dayanara. perdón, Sí, Dayanara sí. Peralta, ella es otra de las celebridades y su esposo también, ¿ya? ¿Cómo se llama? Jonathan. El Jonathan Estrada. Hemos atendido a, hay algunos cantantes que hemos logrado atender, por ejemplo, se van los nombres, pero a ver, soy un poco malito con los nombres, ¿no? Tranquilo. Israel Brito, que ya no está en el país, está en Miami, está él. Sí, sí, Recién sí. le Ajá. encontré, que vino por Navidad, ahí nos encontramos, a él también es nuestro paciente y aprovechó que vino a Estados Unidos y se vino a hacer un control. ¿Quién más? Julie, también es nuestra paciente, su esposo también, que es un productor importante. ¿Quién es más? Bueno, son algunos. Son algunos. Ujú. Y algunas reinas, ¿no? Por ejemplo, la última reina del Ecuador, ¿sí? Que participó en Miss Universo, Delary, creo que es el Sí, nombre. Delary, ajá. Delary. A ella fue un caso que me tocó hacerlo en 3 días porque ya se iba a Miss Universo y obviamente necesitaba un cambio y le hicimos el cambio, pero fue difícil porque era una chica muy exigente. O sea, yo tenía una visión de su sonrisa y ella tenía otra visión. Cuando Wow. tú tienes a alguien así, bueno, resulta un poco difícil lograr, pero lo logramos. En eso se negocia, se le escucha al paciente sus deseos y aunque a uno de pronto no le guste, uno preferible hace lo que el paciente quiere verse. Ella tenía clara. O sea, yo quería porque ella es una chica muy alta, un rostro grande también, y para mi concepto sus dientes eran muy pequeños. Entonces, cuando yo normalmente lo que hago es diseñar en computadora los dientes y mostrarle al paciente, ¿no es cierto?, para que se vean cómo van a quedar, ¿no Wow. es cierto? Ujú. Entonces, ese es un esquema que lo manejamos en todas mis clínicas, no solo yo. Y resulta que yo le hago una propuesta de dientes más grandecitos, tampoco exagerados, Sí, pero sí, sí. desde mi perspectiva. Y ella me dice, cuando le muestro, me dice, no me gustan. Y entonces le digo, ¿y por qué no te gustan? Están muy grandes, doctor. No quiero tan grandes. Le digo, pero es que tú eres alta. No, doctor, yo quiero algo más sutil, que no se note que usted me hizo algún cambio.
Imagínate esas exigencias, ¿no? Pero bueno, ahí le hicimos un segundo diseño y hasta un tercero, y el tercero me dijo, a esto sí me gusta. Entonces, después de que te hago el diseño en la computadora, normalmente lo que hacemos es cogerle y le hacemos una etapa que se llama mock-up. Es decir, le sobreponemos una resina en los dientes en base al estudio, y ella se puede ver el tamaño ya de forma y tamaño y color de los dientes, sin toparle los dientes. Entonces, cuando ya le hice el mock-up, me dijo, sí me gusta. Entonces, eso ya te sirve de base para todo el resto del proceso. Y le terminamos el tratamiento así arañando con las justas, y ya se pudo ir allá. Creo que ella debió haber tenido más suerte allá, no sé qué pasó, o sea, ella debió haber estado dentro de las finalistas. Es una chica muy guapa, muy bonita, o sea, yo diría de las que, porque he atendido a varias, y ella en facciones y todo lo demás no era tan arreglada, o sea, era bastante natural en muchas cosas. Pero bueno, no tuvo suerte, y así hemos atendido a muchas candidatas de Miss Ecuador. Algunos cantantes que no se me vienen los nombres, no sé, Juan Diego, ¿no está aquí Juan Diego? No está. Él sabe más, porque él es el que maneja la parte comercial y todo eso, por eso él se contactó con ustedes. Entonces, sí, hemos atendido a algunos. Oiga, Doc, pero antes una cosa, no es fácil atender a los famosos, es súper difícil. Claro, me imagino, justo por las exigencias, ¿no? Exactamente. Por esta negociación que a veces se puede extender un poco más de lo normal. Y hay otro componente, antes que me hagas la pregunta, quizás una de las cosas que tienes que hacerlo tan bien, porque imagínate que esté uno de ellos cantando o hablando de televisión, tenemos algunos. Y se le sale algo por ahí. Exacto. Que se ha visto, pues no. Yo digo, Diosito, cuídame, porque ahí sí me matan, ¿no? Pero puede pasar, o sea, no hay que descartar eso, y siempre se les dice, no puede algún rato suceder, sobre todo si no son obedientes en las indicaciones que se les da. Claro, entonces, Doc, tú sí crees que puede haber mala publicidad, ¿no es cierto? Claro, o sea, mira, a veces hay personas, las redes es peligroso, o sea, es arma de doble filo, las redes actuales, ¿no es cierto? Entonces, si tú no lo haces bien, el paciente ya inmediatamente se puede estar quejando y puede contaminar tus redes con esos criterios. A veces sí hay pacientes que a veces tuvieron una mala atención, por ejemplo. Por suerte no ha sido por cosas técnicas, sino ha sido por decirte que se demoró en la atención, el doctor se le complicó y se demoró y le hicieron esperar media hora. Hay gente que no se vayan porque se demoran mucho en atenderte. O sea, ¿sí ves? Claro. Puede pasar, ¿no? Pero por suerte es lo menos, y eso es porque nosotros hemos desarrollado una estrategia de servicio de calidad. Este año hemos empezado con una campaña que se llama Odontocenter 5 estrellas, que va compatible con los hoteles 5 estrellas, ¿no? Es decir, nosotros vamos este año a hacer 5 estrellas. Es decir, si hemos tenido alguna deficiencia, vamos a mejorarlo. Vamos a hacerlo, que el paciente ecuatoriano sepa que no necesita irse ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a ningún país donde haya una odontología avanzada, porque aquí hay esa odontología avanzada y nosotros lo lideramos en este país. ¿Estás cansado de perder tiempo y dinero con diferentes herramientas para analizar los datos de tus redes sociales? ¿No estás cansado de tener que estar subiendo todo tu contenido a diferentes redes sociales, que a Facebook, que a YouTube, que a Instagram, que a TikTok? Pues bueno, les tengo una solución el día de hoy. Con Metricool podrás tener una visión de todas tus redes sociales. Sabrás con exactitud qué tipo de contenido a través de qué red social está funcionando y qué no. Aparte, como ustedes saben, tenemos nuestro Morphy Podcast, el cual lo manejamos y centralizamos todo desde Metricool. Son tantas piezas de contenido que se pueden cortar y distribuir de un podcast que en serio no avanzaríamos a hacerlo. Así que desde un lugar que es Metricool, nosotros publicamos en todas las redes sociales, programando el contenido para que nosotros no tengamos que estar pendiente de que cada día se suba todo el contenido. Así que ya no pierdas tiempo entrando a las diferentes redes sociales, te lo puedes programar en todas las redes sociales con un solo clic. Si quieres saber más y quieres tener acceso a una prueba gratuita sin ningún compromiso, les voy a dejar un enlace en la descripción para que ustedes puedan aprovechar esta promoción. Y sobre todo, en vez de dedicarse a perder tiempo programando las publicaciones, se dediquen a crear mejor contenido. Metricool es su aliado, es el nuestro. Enlace en la descripción para que puedan ocuparlo. Entonces, nos enfocamos mucho en el servicio. Y ese 5 estrellas, sobre todo en esta parte humana.
¿no es cierto? De tratar al paciente con calidad y con calidez. Mira, esto es importante, porque claro, uno ya tiene una misión y una visión bien establecidas, y ese es el objetivo con nuestros Eso pacientes. es lo más importante. Doc, ¿algún caso que le haya llegado memorable que haya sido bien complicado? O sea, que haya tenido mucho trabajo que hacer desde una parte técnica, sea algo que tuvo que llamar al equipo de operaciones especiales y todo su equipo de talento ahí viendo el caso, a ver cómo lo van a abordar. Sea por mala práctica, malos hábitos, mala genética, lo que sea. Muchos. Alguno que se le venga memorable así. A ver, Que un civil común y corriente decía, Sí. bueno, aquí no hay solución. Sí, sí. Verás, recién me pasó uno de una señora muy linda, muy buena gente, en que ella tenía un problema complejo de no solo que era dental, sino que también tenía problemas de los maxilares, ¿ya? Entonces, ella necesitaba tres tratamientos. El uno era empezar con ortodoncia, el otro era complementar con cirugía ortognática, que consiste que si la mandíbula está muy salida, le reducimos mediante una cirugía. O si el maxilar está muy salido, lo reducimos, o a veces adelantamos. O sea, eso se llama cirugía ortognática. Que gracias a Dios, las técnicas de hoy son menos agresivas y cruentas. Antes sí eran agresivas y cruentas. Pero la tecnología ha permitido que esto ya sea menos agresivo y menos cruento. Entonces, mucho más digerible este tipo de tratamientos que realmente evita que una ortodoncia dure 4 o 5 años y a veces con malos resultados. Pero en este caso, se sometió a la ortodoncia, luego entró a la cirugía ortognática y tienes que complementar con la ortodoncia. Pero claro, como sus dientes no eran bonitos, vino ya a mis manos para yo ir a hacerle la parte final de sonrisa, ¿no? Y cuando me llega a mí, después de que se le hizo todo este proceso, cirugías y todo eso, le hago el estudio y necesitaba más tiempo de ortodoncia. Y tenía que darle esa mala noticia a ella. Porque ella ya, después de haber pasado como casi 3 años en el proceso, porque era un caso muy complejo, dijo, Doc, he pasado 3 años, me hicieron cirugía, he hecho todo para que usted me diga que necesito más ortodoncia. Le digo, yo le entiendo su molestia, pero a ver, hagamos lo siguiente, le digo. Voy a hacerle el diseño, le voy a hacer la maqueta y si no le gusta, de ley va a tener que ir a ortodoncia. Pero si le gusta, no va a tener que hacer ortodoncia. Ya, doctor, a ver, hagámoslo. Entonces le hacemos todo el proceso y entonces ya hago el mock-up y todo lo demás y le muestro, ¿no? Se ve y dice, sonríe y tenía un problema de labio, muy, muy delgado el labio. Entonces sonríe y claro, se le veían unos dientesotes, porque todavía los dientes estaban con un poquito salidos y tenían que meterle un poquito más. O sea, siquiera unos 6 a 8 meses más o un año tal vez de ortodoncia. Entonces, le digo, ¿sabe qué? Siempre da esa idea al inicio, ¿ya? Y cometo el error de decirle, váyase con esos provisionales para que le vean en su casa. Y claro, le hicieron, ¿cómo se dice? Bullying en la casa. Entonces ya vino traumada, ¿no? Entonces regresó. Cuando ya viene un paciente contigo ya con esa desazón o con esa desconfianza, más lo que hice todo para que no me terminen bien, entonces ya pierdes la confianza y un paciente sin confianza es complicado. Entonces viene molesta, no doctor, que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, corres el riesgo hasta que te demanden, ¿ya? Entonces le digo, verá, hagamos una cosa, hagamos lo que en estos casos tengo que hacer. Tengo que hacer una mesa clínica con todos mis especialistas y vamos a ver alternativas. ¿Le parece bien? Listo, doc, hagamos. Nos reunimos todos los especialistas, cirujanos, ortodoncistas, rehabilitadores, médicos, o sea, todo un equipo. Yo hago esto, ¿no? La tecnología de hoy lo permite, o sea, no necesitan que estén presencial. Hacemos un Zoom y nos reunimos todos, Salimos. presentamos el caso y vemos las opciones. Entonces ahí opiniones van, opiniones vienen. Y bueno, llegamos a la conclusión de que por suerte hoy hay una ortodoncia invisible que se llama, que no usa brackets, sino utiliza alineadores. Y de acuerdo a eso le iban a corregir un poquito la posición y eso era más que suficiente. Pero además necesitaba armonización orofacial,
Es decir, teníamos que engrosarle los labios, corregirle el mentón, corregirle todo esto. Y tenía que hacerse todo eso antes de que yo le vaya a darle ya la sonrisa final. Bueno, pasaron 3 meses y la paciente se sometió a todo eso. Como ya le conversé, le dije vamos a hacerle esto, aceptó, hizo todo lo necesario, porque obviamente lo interesante de este estudio es que te muestro yo por qué hay que hacerte esto. Claro. O sea, no es, tienes que hacerte esto. No, no, no. Nosotros en eso somos muy responsables. La paciente aceptó, por suerte, porque es una linda además. Le quiero mucho a esta pacientita. Y claro, mi objetivo, ya estoy por terminarle, era que quede bien. Entonces quedó bastante bien con la armonización orofacial y todo lo demás. Y era anecdótico porque yo le dije, hágase con Victoria Pérez esta parte de la armonización orofacial. No, yo no quiero con ella, que no sé qué, yo tengo una de confianza. Bueno, hágase con la de confianza. Se hizo con la de confianza, nosotros le pusimos esos alineadores, se corrigió el problema, ya todo estable, entonces ahora sí entró en mis manos. Estamos ya por acabarle, pero ha sido un caso complejo, bien complejo. Y les tengo que confesar algo. Esto es pan de cada día los casos complejos, porque a Odontocenter, por suerte y desventajosamente también, o sea, por suerte eso nos da trabajo, pero desventajosamente tenemos que arreglar lo que otros no lo hicieron bien. O sea, el 70% de nuestros pacientes vienen lamentablemente con tratamientos mal realizados. Wow. ¿Ya? El 70%. Y bien mal realizados, ¿no? Ortodoncias, prótesis, implantes, carillas, vienen mal. El otro 30% ya es porque descuido de los pacientes. Pero mira, es un 70%, 60-70%, muy significativo, en donde, hay que estudiar los casos, hay que analizarlos bien y hay que solucionarlos. O sea, nosotros tenemos una complejidad altísima en casos y por eso nos hemos especializado en eso y tenemos el equipo. Lo más difícil es formar los equipos para que nos ayuden a hacer eso. Pero gracias a Dios tenemos un equipo, porque nosotros podríamos ya tener unas 20 clínicas ahorita, pero es ser irresponsable, porque claro, tú para abrir una clínica debes tener un equipo de trabajo. Si no tienes el equipo, vas a tener muchos problemas. Y me justo para ir cerrando, finalmente el consejo que le puedes dar a todos aquellos estudiantes de odontología o aquellas personas que están empezando en el mundo de la odontología a querer ser unos profesionales y tal vez que ven en ti un referente a nivel nacional de odontología, ¿qué les podrías decir? A ver, una de las cosas que a mí me anima a enseñar todo lo que he venido aprendiendo durante este tiempo es justamente motivar a la juventud de profesionales a que hagan las cosas bien. Ya les voy a dar los consejos, ¿no es cierto? Por eso yo tengo yo te hablaba que tengo un corporativo que está constituido por la cadena de clínicas de Odontocenter. Tengo un centro de capacitación que se llama Formacio, donde dicto cursos con profesores nacionales y extranjeros en todas las áreas de odontología, que está destinado para estudiantes y para odontólogos y para especialistas inclusive. ¿Ya? Porque a mí me anima eso. Algún colega me dijo, oye, ¿vos qué andas compartiendo todo tu conocimiento a la competencia? Él lo veía así, ¿no? Le digo, porque en la vida hay que dejar un legado. O sea, si yo aprendí algo que me ha costado sudor, ¿no es cierto?, y yo tengo que enseñar eso para que las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, aprendan a ser mejores profesionales. Lamentablemente tengo que decir que hoy hay muchas facultades de odontología y están saliendo por montones los odontólogos. Y no es que salen con la mejor capacitación posible, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y viendo ese problema me sigo manteniendo yo en esto de la docencia y de la enseñanza. Ahora, ¿qué mensaje final puedo dar a quienes me han escuchado y que puede ser que sean estudiantes de odontología o pueden ser personas que quieren estudiar odontología, que se quieran animar, o pueden ser profesionales que están haciendo las cosas pero algo no les resulta, ¿no es cierto? Entonces, a ver, el primer consejo que les doy es el siguiente. Hay un versículo bíblico, yo no soy religioso por si acaso, pero sí soy muy creyente en Dios, tengo una muy buena relación con Él, y creo que leer la palabra, leer la Biblia,
es mucho más importante que hasta asistir a una iglesia, ¿no? O sea, el que tú te instruyas. Pero claro, necesitas a alguien que te ayude a entender la Biblia, porque de inicio la Biblia no es que la entiendes de una. Claro. Tienes que ir desarrollando un proceso de entendimiento de la Biblia. Entonces hay una palabra, un versículo, que dice que el hombre debe encargarse de hacer los planes. ¿Ya? O sea, planificar es el deber nuestro. ¿Ya? Pero la ejecución de eso hay que dejar en manos de Dios. Es decir, confiar en que Dios nos va a permitir hacer esto. Y miren, yo puedo dar testimonio de eso. Miren, resulta que cuando yo tengo algún problema, que se me complica un caso, yo voy a un cuarto de oración que tengo. ¿Y cuál es el cuarto de oración? Mi baño, de mi consultorio. ¿Ya? Y yo me arrodillo y oro a Dios. Y créanme, esto es real, no es una vez, un montón de veces. Yo salgo de ese baño y lo que no pude solucionar en 1 hora, en 5 minutos lo soluciono. Y eso se llama fe, es decir, creer que Dios te va a dar la sabiduría de solucionar los problemas. Entonces, lo primero, crean en un Dios, tengan una relación con Él, y Él va a hacer que sus dones que son dados por el Señor, porque lo que yo tengo y lo que yo soy no es por mí, es por Dios. Y Él ha permitido que yo use los dones al servicio del Señor. Y claro, cuando Dios nos dice, lo único que te pido es que me sirvas. ¿Ya? ¿Y cuál es el servicio? Hablar de Él y mostrar al mundo que Él puede hacerlo todo, hasta lo inimaginable. Este caso que les contaba, lo puse en manos de Dios y se soluciona. Bien, ya está solucionándose. Entonces, ese es el primero. Segundo, la disciplina. Si uno no es disciplinado, puede ser muy inteligente, puedes tener un PhD, puedes tener el mejor de los conocimientos, puedes ser súper inteligente, pero si no eres disciplinado, no te va a servir. Creo que uno de los factores de éxito es la disciplina, ser puntual, lo que ofrezcas, cúmplelo, tener una agenda diaria de trabajo, de actividades en las que tú puedas desenvolverte y cumplirlas a cabalidad, manejarte bajo protocolos en toda acción, ser organizado, eso es disciplina, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ese es un factor importante. Y el tercer aspecto importante que les puedo recomendar, amen lo que hacen. Hay que amar. O sea, tú tienes, si haces algo, disfrútalo. Hoy he disfrutado con ustedes, ¿ya? Y si yo hago algo, lo hago con amor. Entonces yo les enseño, amen a sus pacientes, tenemos que amarles, no verles como un negocio, no verles como una oportunidad de negocio, no verles como alguien a quien solo tienes que hacerle un tratamiento, no, ámalo, ama a tu paciente, pero así con ese amor fuerte, porque Dios nos dice, ámense los unos a los otros. La base de la relación con Dios es el amor de Dios y el amor que debemos tener a Él, porque si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo, y en este caso, más le voy a amar a alguien que por ayudarle me paga. Porque cuando tú estás en una iglesia, también puedes hacer lo mismo, servir y no te pagan. Así es. ¿No es cierto? Entonces aquí yo tengo la oportunidad de servir a mis pacientes y ellos me pagan, y eso yo les llamo, por eso yo no me enfoco mucho en el dinero, aunque manejo las cosas financieramente, organizadamente, porque eso nos manda Dios también, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago con amor las cosas, lo voy a hacer con pasión. Y el último, ustedes no trabajan para nadie, sino solo para Dios. Cuando uno entiende esto, tu propósito en la vida es hacer las cosas con excelencia para el Señor, porque cuando uno hace las cosas con el Señor, la bendición viene, y la bendición viene en forma de dinero, la bendición viene en forma de éxito, la bendición viene en muchas formas, cuando tú haces las cosas honestamente, correctamente, disciplinadamente y con excelencia. Eso es lo que yo les puedo dejar como mensaje final y que es la base de lo que yo he podido lograr en base a estos parámetros. Y hay muchos más, ¿no? Pero creo que son estos la clave del éxito mío y que les puedo recomendar que pueden hacerlo. Qué lindo, ¿no? En un mundo tan superficial, buscar y encontrar y trabajar en algo que ames, creo que es fundamental, ¿no? Así es. Jimmy,
Doc, Jimmy, qué gustazo poder sentarse con usted y conversar de tantas cosas desde la vida, Dios, todo lo que tiene que ver con nuestra salud bucal y tantas cosas, ¿no? Muchas gracias. Espero de corazón poder hacer una segunda parte de esto. Está súper interesante. Yo sé Encantado. que faltaron un montón de temas por conversar, pero yo estoy completamente servido y estoy seguro que muchas personas aprendieron muchísimo de este espacio. Finalmente, para la gente que quiera seguir su contenido, que quiera seguir en contacto, ¿cómo podemos encontrar a Jimmy en las redes sociales? Bueno, tenemos 2 redes, ¿no? La una de Odontocenter, donde pueden ver muchas de las cosas que hacemos las clínicas, cómo son las clínicas, en dónde estamos ubicados, ¿no es cierto? Ustedes ponen Odontocenter, estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. ¿No es Están en cierto? algunos, sus clínicas son algunas, ¿no? Sí, Están- nosotros estamos, mira, aquí en Quito tenemos 4 clínicas. La matriz, que es donde yo normalmente atiendo a mis pacientes, que está en la Jipijapa, por la Plaza de Toros, y que nos quedó chéverísimo porque cerquita está una de las paradas del metro. Ah, buenazo. ¿Ya? Tenemos que cogiendo ahí el metro, tú te vas al sur directamente y llegas al centro comercial El Recreo Wow. o al centro comercial Iñaquito. El metro nos sirvió para todas las otras clínicas, pero tenemos otra también en Cumbaya. También hemos colocado una clínica en Manta, una linda clínica en el centro comercial La Cuadra, que eso está muy bonito cerca de la playa. En Guayaquil tenemos 2 sedes, la una está en Urdesa Central, y la otra está en Ceibos, vía la costa, ¿no? Y la última que pusimos fue la de la clínica de Cuenca, ¿no? Estamos en Cuenca también, y en todas estas sedes tenemos ya los equipos bien organizados, en donde yo hago una supervisión, la metodología técnica que hoy existe permite hacer controles, y yo normalmente viajo a todas las clínicas, por lo menos una vez al mes, me quedo 1 o 2 días, veo pacientes, revisamos los casos, supervisamos que todo esté bien, corregimos cualquier defecto que haya, porque eso sí es mi preocupación. Mira que yo trabajé 20 años, mira, en la Universidad Central como docente. Fui director de posgrado de rehabilitación oral, trabajé 20 años ahí dando clases y me retiré porque ya mi profesión me estaba jalando más. Entonces tuve que dejar. Pero terminada la pandemia me llamaron de la Universidad SEC y me pidieron ser el decano de odontología de ahí. Estuve por 2 años, pero como he crecido, ya no podía dedicarle mucho tiempo a la docencia. Entonces me retiré ahí y ahora estoy dedicado a mis clínicas, a mis pacientes, porque un paciente me dijo, doctor, la esencia de sus clínicas de usted, tenemos que verle. Entonces, por eso es que hoy estoy en estos programas, doy la cara, veo a mis pacientes, que me vean que soy real, que no solo estoy ahí en la televisión, sino que es real y que podemos hacer las cosas bien. Perfecto, ha sido para mí hoy toda una cátedra de salud bucal, higiene bucal y también de vida, ¿no? Como un testimonio, como ya lo decía Jimmy, y ha sido placentero. Esperamos ustedes también lo disfruten. Y si les gustó este contenido, pues denle like, comenten, suscríbanse también, compartan con alguien que pueda servirles. Compártanlo con su pana que tiene halitosis. Compartan con su pana odontólogo, con su pana que recién está tratando de ver si quiere o no ser odontólogo. Así que eso, nos vemos en otro episodio de Morphy Podcast. Muchas gracias a Fer y a toda la gente que ha estado aquí tras cámaras. Nos vemos en otro episodio. Chau, chau. Chau. Listo. Gracias, chicos. T-Doc. ¿Me prestan un bañito? Claro que sí. Por el pasillo de la primera puerta a la derecha.